son las 13, perdón, siendo las 13 horas del 9 de abril del 2025, damos inicio a la séptima sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Le pido por favor al secretario ejecutivo que verifique el quórum legal de esta sesión. Como le instruye, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Sí contestó Comisionada Perdón, presente. presente, maestra. presente. Tengo un Muy problemita, bien. pero ¿sí me escuchan ahí? Sí, se lo Sí. escuchamos. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que hay quórum, presidenta. Muchísimas gracias. En razón de que hay quórum legal, se consideran válidos los acuerdos tomados en el seno de la misma. Le pido por favor al secretario ejecutivo que dé lectura a la orden del día correspondiente. Como le instruye, comisionada presidenta. Orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la sexta sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 26 de marzo del 2025. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Son los expedientes 131 del 2024, 145 del 2024, 167 del 2024, 170 del 2024, 173 del 2024, 176 del 2024, 185 del 2024, 194 del 2024, 215 del 2024, 245 del 2024, el 7 del 2025, 16 del 2025 y 52 del 2025. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes 18 del 2024, 96 del 2024, el 105 del 2024, 108 del 2024, 118 del 2024, 130 del 2024, 137 del 2024, 189 del 2024, el 192 del 2024 y el 219 del 2024. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, que son la denuncia DIOT número 35 del 2022, recurso de revisión 006 del 2025, el 024 del 2025, el 042 del 2025, 094 del 2024, el 103 del 2024, el 163 del 2024. Punto número 7. Lectura, discusión y aprobación del informe técnico de escritorio madera de oficialía de partes para autorización de dar de baja del inmueble del inventario del Baja California Sur. Punto número 8, lectura, discusión y aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para compra de toners y software para el Itay, Baja California Sur. Punto número 9, presentación del informe que presenta el secretario ejecutivo, el licenciado Rodrigo Rufo González, en los términos del artículo 29, apartado B, fracción primera del reglamento interior. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura. Lugar, sala de juntas virtual de Itay, Baja California Sur, fecha miércoles 9 de abril de 2025, hora a las 12 horas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. ¿Algún punto en la orden del día que quieran incorporar? Ok, si no hay ninguna observación, le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente a la orden del Como día. le instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto, solicitando sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 3 que corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria sexta de este Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 26 de marzo del 2025, en virtud de que fue turnada sus correos electrónicos sin ninguna observación, le pido al secretario ejecutivo, por favor,
que tome sentido del voto. Como lo instruye, someto a su consideración la aprobación del acta de la sexta sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 26 de marzo del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la sexta sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 26 de marzo del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de su servidora, me permito referir lo siguiente. Respecto a los recursos de revisión 131, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de La Paz, el 145, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Baja California Sur, el 167, igualmente del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el 170 del Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, el 176 también del Ayuntamiento de La Paz, el 185 del Ayuntamiento de Los Cabos y por último el 194 del Ayuntamiento de La Paz, de igual manera. Estos corren con un sentido de resolución donde se modifica. En cuanto al expediente del recurso de revisión 173 del Ayuntamiento de Mulegé, se revoca. El recurso de revisión 215, el sentido de las resoluciones se sobresee y es respecto al sujeto obligado Ayuntamiento de Loreto. De igual forma, el recurso de revisión 245 del Ayuntamiento de La Paz también se sobresee. Y por último, el recurso de revisión 007 del Ayuntamiento de Mulegé, el 016 del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y el 052 del Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos. El sentido de la respuesta es que se ordena otorgar respuesta. Es cuanto, no sé si tengan algún comentario, comisionados. Adelante, comisionada. Sí, con el permiso, efectivamente estuve revisando por ahí los proyectos de resolución que tiene a bien presentar la ponencia de la doctora Rebeca Monrostro y coincido con el sentido de cada uno de ellos. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada. Si no hay más comentarios, le pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 5, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, a quien se le concede el uso de la voz. Sí, gracias, comisionada. Efectivamente, traigo a disposición del Pleno los proyectos de revisión todos del 2024 y empezamos con el 218, que tiene como sujeto obligado la Procuraduría de Justicia Estatal. En este estamos proponiendo confirmar la respuesta. El recurso de revisión 96 de la Secretaría de Seguridad Pública, también confirmando la respuesta. El 115, también de 2024, en el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos. En este estamos proponiendo sobreseer. El 108, 2024, Instituto de las Mujeres de Los Cabos. Y en este estamos solicitando se entregue la información. Estamos requiriendo entrega de información. El 118-2024, la Secretaría de Infraestructura, Planeación Urbana, Movilidad y Medio Ambiente, estamos confirmando la respuesta que dio. El recurso de revisión 130 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos proponiendo revocar la respuesta. El recurso de revisión 137-2024 del Instituto de las Mujeres de Los Cabos, se propone revocar la respuesta. El recurso de revisión 189-2024, que tiene como sujeto obligado la Policía Estatal Preventiva,
proponemos modificar la respuesta que otorgó el recurso de revisión 192-2024 del Ayuntamiento de Los Cabos. En este se propone sobreseer al haberse entregado la información. Y por último, el recurso de revisión 219-2024, que tiene como sujeto obligado al Ayuntamiento de Loreto, y también estamos proponiendo sobreseer o entregarse la información. Es cuanto en torno a los recursos de revisión. Perfecto. ¿Algún comentario, comisionada? De igual forma pude revisar los proyectos que está presentando la ponencia del comisionado Zambrano y coincido con el sentido de los mismos. Perfecto. Si no hay más comentarios, entonces le pido al secretario ejecutivo que pida la votación en el sentido del voto. Como lo instruye la comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 5, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 5. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 6, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, a quien le cedemos el uso de la voz. Adelante, comisionada. Gracias, presidenta. En primer término, quiero presentar a discusión y aprobación el proyecto de la denuncia 035-2022, cuyo sujeto obligado es el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el cual sentió la resolución así fundada. Como recordarán, comisionados, se me retornó este expediente por acuerdo del Pleno 111-O-24, llevado a cabo en la sesión del día 14 de agosto del 2024. Es por eso que la terminación es una expediente de denuncia del 2022. Continuando, en cuanto a recursos de revisión, presento a este pleno el recurso de revisión 6 diagonal 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, en el cual, en la resolución, se requiere la entrega de la información. El siguiente es el 24 diagonal 2025, cuyo sujeto obligado es el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Mulegé, cuyo sentido de la resolución es sobre C. Continuando, el recurso de revisión 042 diagonal 2025, cuyo sujeto obligado es el honorable ayuntamiento de Mulegé. De igual manera, se requiere la entrega de la información. El recurso de revisión 094 diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos. El sentido de la resolución es: se modifica la respuesta otorgada. El recurso de revisión 103 diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. El sentido de la resolución: se modifica la respuesta otorgada. Y por último, el recurso de revisión 163 diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, y el sentido de la resolución: se modifica la respuesta otorgada. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada. No sé si hay algún comentario, comisionado. No, sin comentarios. De Si no hay, acuerdo con la propuesta. si no hay comentarios, le pido al secretario ejecutivo tome el sentido del voto. Únicamente les recuerdo que me abstengo de participar en la denuncia 035 del 2022, como lo hemos comentado y como lo tengo dispensado, ¿no? Gracias. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto número 6 de la orden del día, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro, Absteniéndome de opinar respecto a la denuncia 035-2022, a favor, los demás sentidos, los demás recursos de revisión, su sentido. consecuencia, quedan aprobados por unanimidad las resoluciones de recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto 6 de la orden del día. Requiero la votación de la denuncia del número 35 del 2022, maestra Cintia Vanessa Macías Ramos.
A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Muy bien, en consecuencia queda aprobado por mayoría de votos la denuncia número 35 del 2022. Muchísimas gracias. A continuación se aborda el punto número 7 que corresponde a la lectura, aprobación y discusión, discusión y aprobación del informe técnico del escritorio de madera de oficialía de partes para su autorización para la baja del bien mueble. Como ustedes pudieron dar cuenta, anteriormente el escritorio que estaba en la oficialía de partes tenía un vidrio. Ese vidrio no tenía los tornillos que lo pudieran sujetar a la base, y los cajones pues obviamente ya estaban descuadrados. Es un mueble ya viejo que creo que cumplió su función útil, y la idea es pues darlo de baja para efectos de que no esté activo en el inventario fijo del instituto, y que pues obviamente pueda ya desaparecer del inventario para efectos de no tenerlo vivo. No sé si tengan algún comentario. Sin comentario. Si no hay comentarios, le pido al secretario ejecutivo tome el sentido del voto. Como lo instruye la comisionada presidenta, solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto a lo que corresponde a la aprobación del informe técnico del escritorio de madera de oficialía de partes para autorización de baja del bien inmueble del inventario del ITAI Baja California Sur. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, queda aprobado por unanimidad la aprobación del informe técnico del escritorio de madera de oficialía de partes y la autorización de baja del bien inmueble del inventario del ITAI Baja California Sur. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 8, corresponde a la lectura, discusión y aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para compra de toners y software del ITAI. Por ahí se les hizo llegar esta información respecto al traspaso de partidas. Es para los toner que ya se están acabando en las impresoras a color. Se imprimió, les recuerdo, el informe que ya se entregó en tiempo y forma como marca la ley al Congreso del Estado. Y entonces también se está pidiendo la compra de software por parte de la eh, unidad de tecnologías. Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto o alguna duda. Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Ok, perfecto. Entonces, le pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto. Como lo instruye comisionada presidenta, pido sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto a la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para la compra de toners y software para el ITAI Baja California Sur. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, queda aprobado por unanimidad la propuesta de traspaso de capítulos y partidas para la compra de toners y software para el ITAI Baja California Sur. Perfecto. En cuanto al punto número 9, corresponde a la presentación del informe por parte del secretario ejecutivo, el licenciado Rodrigo Rufo González, en los términos del artículo 29, apartado B, primera fracción del reglamento interior. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta. Tuvimos en el mes de marzo 2 sesiones del Consejo General Públicas Ordinarias, en el cual hubo 11 acuerdos cumplidos. Tuvimos 11 solicitudes de información, las cuales se contestaron las 11 solicitudes. Tuvimos 15 recursos en materia de acceso a la información interpuestos y 22 resoluciones. No tuvimos en materia de protección de datos personales. En cuestión de asesorías, tuvimos 2 de capacitación y difusión, de jurídico tuvimos 7, de informática 8, el cual nos da un total de 17. Tuvimos 34 notificaciones electrónicas
En actividades institucionales, solamente se tuvieron de difusión 6 infografías y comunicados de oficialía de partes 83. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. También en el siguiente punto que corresponde al número 10 es asuntos generales, no hubo asuntos generales. Y por último, el número 11 corresponde a la clausura y siendo las 12 horas con 16, las 13 horas con 16, 12 horas, perdón, con 16 minutos del día 9 de abril de 2025 se declaran formalmente clausurados los trabajos. Les agradezco mucho, comisionados, la atención de poder recorrer la sesión y disculpen los pequeños atropellos y tropiezos de esta sesión por parte de su servidora, porque traigo el tema de la comparecencia, pero bueno, les agradezco muchísimo y estamos pendientes cualquier cosa. Gracias. No.